vamos a meternos a indagar una experiencia que está ocurriendo en Ciudad de México, más precisamente en Iztapalapa. Sí, Iztapalapa. Está con nosotros Lía Morelo, coordinadora de las utopías en la alcaldía de Iztapalapa. Que, claro, las utopías son unidades de transformación y organización para la inclusión y la armonía social, de allí sus siglas. Lía, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gracias, Mati. Pues encantada de estar aquí en Argentina, es la primera vez que visito el país. Ajá. Me encanta toda su gente, su arquitectura, su comida. La literatura siempre fue mi gran pasión. Bien. Viniste sobre todo para ser partícipe, de varias cosas, pero entre ellas de un panel que tendrá lugar el jueves que viene, este jueves 16 de octubre, en 17:30 en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, más precisamente en el pabellón 3, aula 320, para quienes están familiarizados con esa zona de la ciudad, en un panel que tiene por título Cuidados e Integración Sociourbana, claves para recomponer el tejido social. ¿Digo bien? Sí, es correcto. Estará junto a otras referentas de distintas experiencias de la integración sociourbana y cuidados en la región. Así que atención, este jueves, 5:30, ahí en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Bueno, un poco me interesa rodear ese panel, más allá de las derivas que tengamos. Me interesa preguntarte en principio, antes de que me cuentes sobre las utopías, que me des algunas características propias de Iztapalapa, como para entender después en dónde se inscribe el programa. ¿Qué nos puedes contar de ese recorte de Ciudad de México? Sí, Iztapalapa es una zona que es una alcaldía de las 16 que existen en la Ciudad de México. Uh-huh. Es una de las alcaldías más pobladas, contamos con alrededor de más de 1.800.000 habitantes, poco más. Y pues es una alcaldía que durante muchos años fue rezagada, con grandes carencias de infraestructura, de servicios, de atenciones, elementales como la salud, la educación. Y ante esta precariedad, se vivía con mucha dificultad. Claro. ¿Y este programa dónde tiene el punto cero? ¿Dónde está el kilómetro cero? ¿En qué conversación nace? ¿En qué mesita nace? ¿Cómo surge? Pues mira, soy afortunada de estar acá porque es una lucha muy importante que se dio de 2 generaciones anteriores a la mía. Yo creo que desde ahí se soñaba la utopía. Ajá. Siempre se pensó desde el movimiento del 68, ¿no? Toda la parte de la izquierda, cómo se fue formando en la Ciudad de México. Digamos que había una hegemonía por parte del PRI, del PAN, de la derecha, y a partir del 80 empezaron los primeros fraudes electorales. Ellos vivieron, todo un planteamiento de imposición desde los medios, de una gran manipulación. Sin embargo, avanzaron en las políticas públicas como organizaciones sociales y de pronto, este gran movimiento se fue posicionando, uh-huh, destacando algunos líderes muy importantes, entre ellos Clara Brugada, que es la actual jefa de gobierno, que viene desde estos sectores populares, luchando por la gestión de los recursos más básicos, como la electrificación, la pavimentación, la vivienda digna, y de ahí se plantearon también recuperar espacios públicos para dignificarlos. Claro. Ante esta gran desigualdad que se vivía en Iztapalapa, se generaron escuelas de ciudadanía, donde se platicaba desde la formación política, que había que cambiar las estructuras del poder. Claro. Y ya entrando a la política, vino todo un planteamiento, un movimiento que, fue Andrés Manuel López Obrador, uno de los más destacables en todo el país, y se suma Morena, se hace el PRD primero, se vive una derrota, luego llega Morena, y en función de eso, Clara cada vez se va posicionando más, primero como diputada, luego como alcaldesa, delegada en ese momento, después como procuradora social y nuevamente como alcaldesa de Iztapalapa. Uh-huh. Y ahí surge el tema de vamos a construir las utopías. Claro, es algo que se venía cocinando un poco, digamos, entre la dirigencia, entre los referentes políticos, pero al mismo tiempo con un fuerte trabajo territorial. Sí. Ahora, al momento de implementarlo, desde la gestión, antes un paréntesis, estuve buscando algunos datos sobre la dimensión de Iztapalapa.
tiene algo más de 115 kilómetros cuadrados. Para que sea una idea, la ciudad de Buenos Aires tiene algo más de 200 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de una alcaldía grande. Enorme. La mitad de la ciudad de Buenos Aires. Para que entiendan el territorio al que nos estamos refiriendo al pensar la escala de la intervención. Obviamente no hay utopías en todos lados de Iztapalapa, ahora me contarás, pero para que quienes nos están escuchando dimensionen la escala de esta infraestructura de que estamos hablando. ¿Cómo fue el momento de la implementación? Porque tiene un fuerte arraigo territorial este programa, pero bueno, venía un poco, como decías, de una conversación larga de la militancia y de referentes políticos que la querían implementar. ¿Cómo fue la implementación en territorio? ¿Cómo se aterriza, como decimos acá? La llegada fue pensar en la innovación de la política desde una perspectiva de trabajo comunitario y de desarrollo. Entonces, bueno, Clara, su equipo viajan a Colombia, conocen el proyecto de las uvas, unidades de vida articulada, las manzanas del cuidado, ven como toda esta gama de políticas sobre el espacio público que se va posicionando, que es el urbanismo social, y de ahí pues vienen como muy nutridos de esta experiencia. Y se inscribe como una política de gobierno recuperar espacios públicos que estaban en desuso, que estaban deshabilitados o en conflicto, y a partir de esta planeación también sobre el territorio y se empieza a crear el proyecto de las utopías, pero no solo para recuperar los espacios, para dignificarlos, para embellecerlos, para que sean equipamientos de primera calidad, sino que también para generar una escuela de ciudadanía viva. Mira. Entonces venimos pues desde este planteamiento de la educación popular en los barrios, y era como, bueno, vamos a recuperar el espacio, pero también hagamos un modelo educativo que permita incidir en la vida y en las necesidades de la gente y que también potencie todos los recursos que hay en la comunidad, tanto naturales como profesionales de la gente. Y bueno, ahí empieza como todo el desarrollo. Se hacen diagnósticos participativos, primero se llaman asambleas, y de ahí se plantea que vamos a recuperar el espacio público, que se va a generar un nuevo paradigma donde los invitamos a soñar y a crear en el imaginario colectivo cómo queremos vivir, cómo soñamos la ciudad. Mira. ¿Qué queremos de todo esto? Y entonces, a partir de diferentes dispositivos creativos, se empiezan a crear los diálogos comunitarios. Me interesa mucho esto de la Escuela de Ciudadanía Viva, pero antes te quiero preguntar decías, recuperamos espacio público sobre el cual poder implantar infraestructura. Digo rápidamente infraestructura de cuidados, pero es bastante más que eso. Sí. Hablemos un poquito de cuántos hay ahora en Iztapalapa, de estas utopías, y de qué tipo de edificio hablamos, de qué tipo de infraestructura hablamos. Sí, ahora somos 15 espacios en todo el territorio de Iztapalapa, y sí estamos distribuidos estratégicamente y bueno, a lo largo de todo el territorio. Estamos como a una proximidad de 15, 20 minutos, 25 minutos a lo máximo entre utopías. Podemos crear rutas ciclistas, o sea, estamos muy cercanos, más o menos a 1,5 kilómetros más o menos. Tenemos como una vida territorial también muy activa. Y bueno, pues estos espacios están dotados de una infraestructura que no teníamos, que nunca habíamos imaginado que íbamos a tener en Iztapalapa, porque siempre fue la precariedad por encima de todo. Entonces tenemos en las utopías auditorios, tenemos foros al aire libre, espacios de recreación, tenemos un parque temático que se llama Iztapasauria. Además creímos que íbamos a hacer un polo atractivo turístico y lo realizamos. Bueno, esto fue fortuito porque nada no más atractivo para las niñeces que que un dinosaurio, la verdad que hay que decirlo. Es un atractor buenísimo. Sí. Y bueno, eso también nos dio las posibilidades de abrir temas sobre ciencia, divulgación de la ciencia, conectar con la academia. Tenemos también centros recreativos, acuáticos. Algo que también teníamos muy limitado en Iztapalapa es el tema del agua. Decía que que el agua no alcanzaba. Claro. Y acá con esta gestión responsable hídrica hemos demostrado que se puede tener también equipamientos de esta naturaleza. Democratizamos, por ejemplo, el tema de los deportes de élite y tenemos canchas de tenis, una cancha de voleibol playero, espacios también ambientales, tenemos mariposarios, un tortugario, un ajolotario, 2 granjas, pistas de atletismo.
pista de BMX, pista de patinaje. Todas las edades. Todas las edades participan. Claro. Sí. Imagino también esos programas de usos adentro de esos edificios también surgen de ese relevamiento que hicieron previamente con las comunidades o con quienes van a participar. Bueno, sí. Así como me decías el agua, ¿qué necesita? Y mira, yo necesito una pista para andar en bicicleta. A mí me gustaría un lugar para cantar, ¿no? Eso va armando un poco el punteo del programa. Estamos en compañía de Lía Morelo, ella es coordinadora de las Utopías en la alcaldía de Iztapalapa, digo bien. Soy Membrillo. Membrillo. ¿Qué dije? Morelo. Ah, Morelo. Membrillo, Lía Membrillo, perdóname. Gracias. Acá hay una discusión, Lía, que se da sobre todo alrededor de casos muy dolorosos vinculados al narcotráfico. Y un poco el planteo, para mí uno de los mejores planteos alrededor de eso, más allá de caracterizar lo que pasó como un triple femicidio y denunciarlo y ponerlo en primera plana, es pensar después qué ocurre en los barrios cuando el Estado se retira. Acá me estás contando un vector que va en sentido contrario, es el Estado llegando al barrio, tomando nota y articulando política pública con la comunidad. México también tiene una historia de narcotráfico. Yo no sé si es el caso de Iztapalapa, pero en cualquier caso me interesa que nos compartas esa mirada. ¿Qué ocurre cuando, en sentido contrario a lo que me contás, el Estado se va de los territorios, en este caso en Ciudad de México? Pues yo creo que queda la comunidad y me parece que el factor clave es la participación. Es el poder establecer un vínculo con el otro, con la otra que vive la misma realidad que yo vivo. Y creo que el Estado no lo resuelve todo, ¿no? Y para nosotros en Iztapalapa siempre fue, digamos, un proceso de articulación y de lucha, por lo que teníamos que entendíamos como derecho y que de alguna manera nos iba a posicionar, nos iba a recuperar, nos iba a hacer valer, porque bueno, el clasismo, el racismo, la discriminación, la estigmatización, todas esas cosas que pesan y que no permiten el desarrollo humano, pues estaban presentes y el Estado tampoco nos los dio en ese primer momento. O sea, este trabajo de Utopías fue una lucha constante contra eso. Y bueno, nosotros tuvimos que tomar el poder y casi arrebatarlo para que esto sucediera. Y creo que eso es lo que puede implicar que cuando no existe un Estado que dota estos servicios porque es su obligación, yo creo que la respuesta es la comunidad organizada, consciente, que se implica, que participa, que dialoga, que empuja. Va por ahí, yo creo. Pensaba cuando hablabas de Escuela de Ciudadanía Viva, que es un poco el fomento permanente a la participación, e incluso a demandar estas políticas públicas en el momento en que no están, y esperar el momento oportuno, ¿no? Con estos vientos de la política de arriba, a ver en qué momento enlazar, ¿no? En qué momento, pero es importante esto que decís de una comunidad activa, demandante también, y demandante de derechos, demandante de tener las posibilidades en los barrios en donde vive de poder desarrollarse. En este sentido te quería preguntar, Lía Membrillo, ¿en qué plan más integral se inscriben estas utopías? Es una infraestructura puntual, amplia, de muchos usos, pero me imagino que dentro de la alcaldía o incluso en Ciudad de México hay una decisión de poder tener un plan de integración sociourbana un poco más grande para algunos barrios que están a veces un poco degradados, un poco separados de la actividad central de la urbe. ¿En qué plan se implanta? Contame un poquito sobre eso. Sí, pues no vamos solos. Creo que siempre obedecimos a las necesidades comunitarias y en ese sentido la utopía pues también es un espacio aglutinador, un espacio detonador, tal vez donde mucha gente pueda acudir a formarse, a participar, a convergir, a discutir, a aprender, pero también tenemos un planteamiento de crear lazos comunitarios y eso implica salir también de la utopía, salir a territorio. Dentro de nuestros diagnósticos como parte metodológica siempre fue reconocer a los actores y reconocer las instituciones que están alrededor, porque siempre vimos que todo estaba fragmentado. Por una parte estaban las escuelas, las bibliotecas, por otro lado los deportivos, los centros de salud más allá, y entonces decíamos ¿por qué todo está fragmentado y cada quien se
se dedica a su sector. Claro. ¿Por qué no unimos, no? ¿Por qué no tenemos esta suerte de conectar con el otro, con los otros y hacer una estrategia en común? Y mucho se hizo gracias a las utopías, pero también hubo procesos de pacificación que nosotros armábamos como estrategia, donde sí vinculamos pues otros programas. Por ejemplo, un programa muy importante para Iztapalapa fue el Camino de Mujeres Libres y Seguras, donde se mapeó en toda Iztapalapa cuáles eran las avenidas, las calles donde más se cometían delitos. Uh-huh. Y frente a eso se iluminó, se bachó, se balizó, se pusieron conexiones con las cámaras de seguridad. Como corredores seguros. Corredores seguros. Hicimos también una intervención cultural sobre murales. Y entonces hablamos de la historia de la comunidad y se retrataron personajes importantes o consignas que eran para ellos significativas. Y ahí recuperamos muchísimo también de estos tejidos que existen ya en las comunidades, porque además son históricas, ¿no? Y revaloramos pues el vínculo también que tiene que existir. De ahí salieron más demandas, claro. O sea, como que tocas un punto y abres muchas puertas. Tal cual. Y entonces se conectaron otros programas de abasto, de una comunidad segura, en donde ya habían como otro tipo de estrategias también, que tenían que ver con los diálogos, con la policía de cercanía, con la vigilancia comunitaria, con talleres de cultura de paz, en fin, o sea, así como salían los temas, también abordamos con todos nuestros especialistas lo que se tenía que abordar. Tal cual. Si alguien tiene ganas de hacer doble clic sobre las utopías, ¿hay alguna página web donde entrar y buscar más información? Sí, tenemos todas las utopías, las 15, su página en Facebook. Así nos encuentran, Utopía Ciudad de México, y utopías con el nombre de cada una, que son nombres en náhuatl, uh-huh. Utopía Mellehualco, Utopía Libertad, Utopía Atzintli, Tezontli, y así. Hermosa conversación con Lía Membrillo, que va a expandirse, por supuesto, mucho más tiempo, este jueves 5:30 en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, más precisamente en el pabellón 3, aula 320, en un panel que lleva por título Cuidados e Integración Sociourbana, claves para recomponer el tejido social. Lía, un gusto conocerte y gracias por haber pasado por acá. Mati, un placer también compartir con el pueblo argentino. Mucha fuerza. Gracias. Lía Membrillo, coordinadora de las utopías en la alcaldía de Iztapalapa. 19:32. Seguinos en las redes. @algo con R en Instagram. @algo_con R en Twitter.